Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy el profesor Pablo Blancas. Un placer tenerlos nuevamente aquí en estas pequeñas y breves pláticas sobre temas breves y cortos. Hoy vamos a tener un tema de biología que se llama, o más bien el tema que vamos a tratar es tipos de alimentación. Y es que, bueno, primero es para poder reforzar los aprendizajes de mis alumnos, que por ahí ya vimos el tema. Y el otro objetivo es que he visto que en redes sociales, en internet, en varias páginas de consulta, pues hay personas que preguntan acerca de este tema y pues me pareció muy buena idea aclararlo de manera muy clara, muy breve, concisa y al objetivo. Entonces vamos a iniciar con este tema que se llama tipos de alimentación. Vamos a ver que primero tenemos que hablar qué son las presas y los depredadores. Y les hice aquí un mapa conceptual que ya algunos ya debieron haber visto antes, que fue de un trabajito que por ahí hicimos en clase. Y pues bueno, tenemos por un lado a los depredadores, por otro lado a las presas, y pues sabemos que esa relación depredador-presa es la que va a mantener el equilibrio en el ecosistema y la selección natural. Entonces, que es la teoría de Darwin, que vamos a ver más adelantito, y pues esta relación es importante dentro del ecosistema para mantener su equilibrio. ¿Qué es un depredador? Bueno, es un animal que caza y se alimenta de otros animales y tiene ciertas características como son el estar acondicionados para la cacería, ¿no? Tienen ahí varios artilugios biológicos, fisiológicos que les ayuda a cazar, como es la agilidad, ¿no? Como es la fuerza, como es la destreza, el estar acechando la presa, etcétera. Tienen sentidos desarrollados, vista, incluso el tacto. Hay animales que a través del tacto logran cazar a sus presas. Oído, olfato, que les permiten pues detectar qué es lo que van a comer, ¿no? A saber qué onda, qué hay de menú hoy. Pero bueno, tienen apéndices para capturar y herir, a veces de manera grave y mortal, porque los depredadores no se andan con jueguitos, ellos llegan y a lo que vas. Y entre más rápido mueras, mejor. Hay otros que son como más cruelecitos, lo vamos a ver más adelante, pero bueno. Luego, estos apéndices pueden ser garras, dientes, colmillos, ¿qué otra cosa? Espinas, pues todo lo que su cuerpo tenga disponible para poder hacer que la presa pues no se les vaya, ¿no? Entonces, esas son las características que tienen estos depredadores. Tenemos dos tipos de depredadores, dependiendo de cómo se alimentan. Tenemos a los generalistas o poliófagos, que se alimentan de diversos tipos de presa, es decir, que no importa lo que hay en el menú, yo le entro, ¿no? Y obviamente va a depender mucho de la disponibilidad de especies que hay en el ecosistema. Tenemos por otro lado a los especialistas o monófagos, que solo comen un tipo de presa, por ejemplo, el oso hormiguero, que aunque tiene a su disposición otro tipo de insectos que sí llega a probarlos, pero tiene una fuerte y visible preferencia a alimentarse de hormigas. Entonces, o bien en ecosistemas muy extremos donde la fauna es muy escasa, pues no les queda de otra. Por ejemplo, en el desierto hay búhos que se alimentan exclusivamente de ratones, pues porque es lo que hay dispuesto o lo que hay, ¿cómo se llama? Disponible dentro del ecosistema. Bien, eso es el lado de los depredadores. ¿Qué pasa con las presas? Bueno, las presas las vamos a definir como de los animales de los que se alimenta el depredador. Y pueden ser herbívoros, es decir, consumidores primarios. Puede ser dentritófagos, que son parte de los descomponedores, pero que, pues bueno, siguen siendo animales de presa, que pueden ser presas. Y pequeños y medianos depredadores. Sabemos que hay depredadores que dentro de la cadena trófica se alimentan de consumidores primarios, pero si dentro del ecosistema hay un animal más grande que sea carnívoro, que sea depredador, pues también estos depredadores de consumidores primarios se convierten en presas de consumidores terciarios o cuaternarios, ¿no? Dependiendo en la organización del ecosistema y el tamaño de los animales. Pero las presas no se la van a poner muy fácil a los depredadores. No es así como de, hey, mírame, soy delicioso, ven a comerme. No, resulta que muchos de los depredadores tienen mecanismos de defensa. Por ejemplo, las pieles camaleónicas. Hay animales que gracias a sus características físicas, sus colores, la composición de ellos, pues pueden ocultarse de los depredadores. Y entonces unos pueden mimetizarse. Recuerden que el mimetismo es, se hacen pasar por un animal más grande o más peligroso. Un ejemplo de ello es, hay unas polillas
que al juntar sus alas pareciera los ojos de un búho, ¿no? Entonces simplemente dan ese perfil al depredador. El depredador dice, creo que es un búho, ¿no? Y ya le duda 2 veces antes de comérselo. O bien hay, por ejemplo, unas especies de serpientes que no son venenosas, pero que adquieren o adquirieron a través de la evolución la coloración de las especies venenosas como la coralillo, ¿no? Y entonces el depredador dice, chin, esa es venenosa y ya le piensa 2 veces. O el camuflaje, que es únicamente hacerte pasar o pasar desapercibido por el medio. Hay algunos insectos que se parecen a las varitas de la rama de un árbol, simplemente se posan, se quedan quietecitos y el depredador no los ve, o como los camaleones, ¿no? Que cambian de color para tratar de, como la palabra lo dice, camuflarse dentro de su medio. Otros son más sofisticados, tienen glándulas odoríferas o tóxicas, en el caso, por ejemplo, de los zorrillos, ¿no? Que pueden despedir su orina en forma de spray para poder alejar al depredador por su fuerte aroma tan penetrante y tan feo. Y hay otros, por ejemplo, que las ranas, hay ranas que en su piel te generan venenos que obviamente pues les sirven para defenderse de la presa, ¿no? A eso se refiere con no te la voy a poner tan fácil. Luego hay otros que tienen armaduras o caparazones, como las tortugas y los armadillos, y hay quienes tienen musculaturas muy fuertes. Aunque ustedes no lo crean, un conejo puede salvarse de su presa porque la fuerza de sus patas, obviamente en proporción a su cuerpo, pues es la suficiente para poder saltar y escapar de la presa de manera ágil y dando largos saltos, ¿no? Por ejemplo, las gacelas también, sus musculaturas, su complexión física, pues las hace el poder correr ágilmente a grandes velocidades y también dar ciertos saltos que les permiten mantener distancia en el depredador. Entonces, ahí está de manera muy general características de los depredadores y características de las presas. Y esto nos va a llevar entonces a de qué se alimenta, ¿no? Voy a cerrarme aquí tantito. Tenemos, no podemos decir como tal que son tipos de depredación, porque pues, por ejemplo, los herbívoros que se alimentan de plantas, pues no necesitan depredarlas, ¿no? O sea, no necesitan cazarlas, las plantitas están ahí, las pobres no se defienden, y pues bueno, de eso se alimentan estos animalitos herbívoros, ¿no? Plantas, semillas, frutos y todo lo que sea un organismo autótrofo, estos animalitos se van a alimentar de él. Por eso muchos de ellos, pues, únicamente poseen algunos mecanismos de defensa dentro de su fisiología, pero no están aptos para la cacería porque no lo necesitan. Incluso, pues no necesitan más, no necesitan colmillos. De hecho, sus dientes tienden a ser como planitos, ¿no? Como nuestros molares. Y yo recuerdo ahí una anécdota del dentista que le decía yo porque nunca me salieron las muelas del juicio, las famosas muelas del juicio. Entonces fui al dentista, no tiene raíz, me sacaron radiografía, no tiene raíz. Y yo le preguntaba, bueno, ¿a qué se debe que hay gente que sí tiene la mola del juicio y otras que no? Y me comentó, no sé si fue de sarcasmo, de guasa o no, que era por evolución, ¿no? Y ya después te pone uno a pensar, bueno, pues a lo mejor tiene un poco de razón. Si yo comparo los dientes de los herbívoros con los molares, son muy similares, entonces a mayor número de molares, mayor posibilidad de comer plantas, ¿no? Sin embargo, yo que no los tengo, ocupo más los delanteros para poder masticar. No requiero triturar tanto porque la carne no se necesita despedazar como se necesita, por ejemplo, con un vegetal. Porque recuerden que nosotros no metabolizamos la celulosa y entonces a eso le llamamos fibra, pero sí tiene que ir bien, bien molida para poder hacer ese proceso digestivo de la mejor manera. Y entonces dije, bueno, a lo mejor tiene razón. Entonces quizá yo que no tengo los molares, tantos molares, a lo mejor mi dentadura está más diseñada para comer carne y a lo mejor no comer tanto vegetal. Sin embargo, mi alimentación es más de vegetales y a lo mejor por eso me frigo tanto las muelas, ¿no? Porque las forzo, porque me falta una. Bueno, me faltan 4 en teoría, ¿no? Y suena muy lógico. Entonces, ahí están los herbívoros, que son los que se alimentan de plantas, semillas, frutos y todos sus derivados. Vámonos con el siguiente grupo. Ahora sí ya me puedo poner acá. Son los carnívoros que se alimentan de carne, que puede ser carne fresca o puede ser de carroña. Lo importante es alimentarse de carne, ¿no? Generalmente lo hacen de carne fresca,
la mayoría de los carnívoros, ¿no? Y entonces ya sabemos que tienen dentaduras especializadas, tienen mecanismos para poder sostener y atrapar a la presa y herirla, pues básicamente de manera mortal. Por ejemplo, aquí el tiburón, por si no lo sabían, los tiburones tienen 7 hileras de dientes. Entonces, cosa que muerden, no la sueltan. Los cocodrilos igual, por ejemplo, tienen mandíbulas muy fuertes, entonces en cuanto agarran una presa ya no la sueltan. Y estos se alimentan de carne. Pueden ser aves, pueden ser mamíferos, pueden ser peces, ¿no? Pueden ser pues de cualquier, así que hay de todo, pueden ser insectos. Hay de todo en la naturaleza, hay muchísimos carnívoros. Y ellos son los que mantienen el equilibrio del ecosistema. Luego tenemos a los omnívoros. Ojo, cuando se hace la pregunta de qué se alimentan los omnívoros, no se vale contestar de todo. Se alimentan de todo. Porque el decir de todo significa que entonces pueden comer madera, pueden comer metal, pueden comer vidrio, pueden comer plástico y demás cosas. Acuérdense que en ciencias tenemos que ser bien específicos. Sí puedo decir comen de todo, pero tengo que especificar de qué. Entonces yo puedo decir que comen todo tipo de carne y todo tipo de plantas, frutos, semillas, hojas, raíces, etc. Entonces, aguas, los omnívoros se alimentan tanto de carne como de plantas, y aquí entramos nosotros. Nosotros podemos tener una alimentación completamente vegetariana o carnívora, o de plano, pues nada más, nada más puros lácteos, o quitarnos los lácteos, y ahorita con tantos menús que hay, veganos y todo esto, bueno, aquí la idea, lo importante es que nosotros pues podemos comer ambas cosas y pues no tenemos ningún problema. Hay otros ejemplos en la naturaleza como los puerquitos, los cerditos también son omnívoros, las gallinas, ¿no? Que de repente pueden comer lombrices o de repente pueden comer semillas y no pasa nada. Los perritos y bueno, creo que queda bastante claro de qué se alimentan los omnívoros. Nuestro siguiente grupo son los hematófagos. Las raíces griegas, hematos significa sangre, fagos significa alimento, alimentarse, y entonces hablamos de de estas especies que se alimentan de sangre, ¿no? Tenemos pequeños mosquitos, algunos murciélagos. Ojo, los vampiros no existen. Esto no es un vampiro, es un murciélago. Yo sé que de repente para los niños es como, ah, es un vampiro, pero pues realmente lo que ellos quieren decir es que pues es un murciélago, ¿no? Pero si los vampiros existieran, también se unirían hematófagos. Y las sanguijuelas, ¿no? Las que se usaban para tratar enfermedades cuando los inicios de la medicina eran buenas para desintoxicar la sangre. Eso decían. Entonces, este grupo son hematófagos. Otro tipo de alimentación que tenemos son los insectívoros. Son aquellos que se alimentan de insectos. Ahí tenemos pequeñas aves, algunos reptiles, lagartijas, ranas y tenemos aquí canibalismo. Ay, no, canibalismo es cuando se come de la misma especie. Pero no, tenemos aquí depredaciones de insectos comiendo otros insectos, que es como lo más común. Y también hay algunas plantas, como las que llamamos carnívoras, que se alimentan de insectos, ¿no? Y estas tienen un mecanismo aromático, pero no para alejarse de la presa, sino para atraer a las presas. Ellas generan una sustancia, una hormona que para el insecto es muy dulce, por eso se acerca, y además es pegajosa. Cuando el insecto pone las patas, pues ya se quedó pegado, se cierra la plantita y adentro también tiene unas vellosidades que mantienen a la presa y la digieren literalmente viva. O sea, a veces la naturaleza es muy cruel. La verdad es que yo estaba leyendo en un artículo que este sistema complejo presa-depredador, pues no es nada tierno, es lo más cruel de la naturaleza porque las muertes son fatales. ¿Sale? Entonces, ahí están los insectívoros. Tenemos a los planctófagos, que son animales pues, acuáticos, porque no hay plancton en la tierra. Entonces, son animales acuáticos, marinos, que puede ver en algunas aguas estuarinas, porque recuerden que ahí hay una mezcla de agua dulce, agua salada, y pues aquí pasa mi plancton, pues, se alimentan de ¿no? De plancton, o de krill. El krill es como unos pequeños camaroncitos, ¿no? Chiquitos, que es como este de aquí, pero vamos, en mayor cantidad al plancton, que es como una alga, así como el plancton de aquí, así diminuta, microscópica, que está en el agua, y entonces estos se lo comen, ¿no? También hay algunos crustáceos
que se alimentan de eso. Por ejemplo, las ballenas nada más abren la boca, donde hay una alta concentración de plancton, y pues eso es lo que comen. Entonces esos son los planctófagos. Luego tenemos a los parasitoides. Estos son los más crueles de todos, ¿eh? No, son horribles, son feos. Estos, por ejemplo, las avispas, lo que hacen es inoculan los huevecillos, sus huevecillos ya fértiles, o sea, ya para que eclosionen y salgan las avispitas, dentro de un insecto o de otro animal. Por ejemplo, aquí, esta imagen de acá la saqué. Todo esto que está aquí adentro del insecto son pequeñas larvas de avispa que durante su desarrollo se están alimentando del huésped desde adentro, y que en el momento en el que eclosionan lo revientan y terminan de comerse lo que quedó ahí, o a veces nomás lo dejan, ¿no? Es como el nido de estas larvas de avispa, y la verdad es que es muy cruel. También había por ahí en un documental que vi, hay algunas avispas que ocupan tarántulas. Igual, las inoculan por dentro, cuando están listas las larvas salen y se comen a la tarántula, pero ya se la comen desde adentro, desde que empiezan a tener la capacidad de alimentarse solas esas larvas, y terminan comiéndose al huésped. Entonces, a las avispas son como las niñeras de las avispas, pero se terminan comiendo a la niñera, ¿no? También sucede en algunos platenmitos, como el que está acá, que son una especie como de gusanos, ¿no? Por ejemplo, los gusanos intestinales también son parasitoides, ¿no? Terminan comiéndose al huésped desde adentro. Por eso es muy importante, pues no tener parásitos intestinales. Aquí, por ejemplo, hay otro tipo de larvas, hay algunas larvas de mosca, hay algunas moscas que también dejan sus huevecillos en el animal, y cuando eclosionan, pues terminan por comérselos. Entonces, los parasitoides son los que se alimentan de su huésped, ¿no? Y qué feo, qué cruel, pero bueno, así es el ciclo de la vida, mis queridos escolapios. Y por último, tenemos a los oófagos. Este término en internet no lo encuentran, ¿eh? O sea, ustedes pongan oófagos y los va a mandar a otro rollo. Pero vamos a aclarar, los oófagos son aquellos animales que se alimentan de huevos, que tienen mayor preferencia por comer huevos. Por ejemplo, las serpientes, tenemos aquí se me fue el nombre, es una especie como de tlacuache que le gustan los huevos. Tenemos a las comadrejas y tenemos algunos reptiles que también solo se alimentan de huevos o tienen preferencia por huevos. Digo, hay muchas otras especies que comen huevo, pero no es parte de su dieta básica, sino que, bueno, si el ecosistema les provee huevo y tienen hambre en ese momento, pues sin problema se lo comen, pero no es una tendencia de preferir comer huevos como en el caso de las serpientes, ¿no? Que muchas de ellas se dedican únicamente a comer huevos. Entonces ahí está oófagos, ¿no? Viene de las raíces o, que significa huevos, y fagos, comer. Entonces, pues ahí están los tipos de alimentación que tenemos. No le puedo llamar como tal tipos de depredadores, aunque así vienen los textos, tipos de depredación, porque los herbívoros pues, no son depredadores. Pero bueno, aquí lo importante es que se le queden con la idea de qué comen cada uno de estos grupos. Y entonces cuando les digan, se trata de un mamífero insectívoro, come insectos. Se trata de un reptil oófago, come huevos. Se trata de un insecto parasitoide, se alimenta de su huésped. ¿Sale? Entonces para que ustedes puedan ver esa clasificación, y también pues podamos ver qué características tiene para ser una presa, qué características tiene, y poder identificar si es un depredador, y pues que gracias a esta relación depredador-presa, el ecosistema se mantiene en equilibrio. Pues no me queda más que agradecerles. Los espero ver en otro videito más en aclarando dudas, sí, aclarando dudas y temas en breve. Y soy el profesor Pablo Blanca, les agradezco mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.